días, queridos amigos. Qué placer acompañarlos desde muy tempranito con toda la información. Sean bienvenidos. Jaime, buenos días. Muy buenos días, Carolina. Amigos en todo el país, un saludo cordial para ustedes, siempre agradecidos por estar en su pantalla. Vamos a continuación a tener muchísima información en el transcurso de esta próxima hora. Así es, estamos en martes 27 de febrero. Revisemos a continuación nuestros titulares. Sesión por créditos y prórrogas se reinstalará este martes en diputados. Facción evista y oposición insisten en modificar el orden del día. Desde el Distrito 7 de la Ciudad del Alto, el presidente del Estado instó a los diputados opositores y de la facción alcista a dejar de lado sus intereses propios y aprobar los créditos internacionales. El Procurador General del Estado señala que les guste o no se debe cumplir la sentencia del TSP que inhabilita a Evo Morales como candidato. Dirigentes del MAS y PSP de diferentes distritos de La Paz señala que el ministro de Justicia, Iván Lima, perdió toda credibilidad y que no tiene respaldo cuando dice que Evo Morales no puede ser candidato. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el dólar en el mercado negro cotiza aproximadamente en 7.10 bolivianos, según sus investigaciones. La FEJUVE de La Paz, liderada por Justino Apaza, exige la renuncia del alcalde Iván Arias por falta de atención a los vecinos ante emergencias por lluvias. En Santa Cruz envían a la cárcel a policías que robaron $4.800 a ciudadana asiática en Viru Viru. En el ámbito internacional, la ONU teme por los civiles de Gaza ante ofensiva de Israel en Rafah. El contexto de hoy se titula Vida y muerte con las lluvias. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. Lunes 26 de febrero, más de 500 viviendas de 8 barrios de Cobija y comunidades del municipio de Volpebra, en el departamento de Pando, resultan afectadas por el desborde del río Acre, que superó los 14 metros en el barranco en la capital amazónica. 2 lagunas reventaron la tarde del domingo en La Quiña, municipio de Sacaba, del departamento de Cochabamba, según informó la alcaldía de esa zona. Se afirma que una riada vino con una mazamorra, enterrando más de 10 viviendas, cultivos de papa y maíz, afortunadamente sin víctimas personales. 26 de febrero. El Viceministerio de Educación Regular informa que, por efectos de las precipitaciones pluviales, se ha dispuesto a suspender las clases en 6 unidades educativas de 3 regiones: Cobija en Pando, Chulumani en La Paz y Colchacá en Potosí. 22 de febrero, desde el Ministerio de Defensa, se informaba que las intensas lluvias dejaron hasta el momento 37 muertos, inundaciones, deslizamientos y mazamorras en diferentes regiones de Bolivia. Pero, ¿por qué Bolivia es tan vulnerable a los fenómenos naturales y al mentado cambio climático? Bolivia es vulnerable a los fenómenos climáticos como las riadas debido a varios factores. En primer lugar, el país se encuentra en una región geográficamente vulnerable a fenómenos extremos, como las montañas de los Andes y la llanura amazónica, lo que hace que sea propenso a inundaciones del país y deslizamientos de tierra. Además, Bolivia es afectada por el fenómeno del Niño, que puede causar fuertes lluvias e inundaciones en la región. El cambio climático también está aumentando la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos en todo el mundo, lo que también afecta a Bolivia. La deforestación y la degradación del suelo también han contribuido a la vulnerabilidad del país a las riadas, ya que la falta de vegetación y la erosión del suelo pueden aumentar el riesgo de inundaciones. Por último, la pobreza y la falta de infraestructura adecuada también hacen que Bolivia sea más vulnerable a los fenómenos climáticos, ya que las comunidades no están preparadas para hacer frente a estos eventos extremos. Una de las peores inundaciones que sufrió Bolivia ocurrió en febrero de 2019, cuando las fuertes lluvias causaron el desbordamiento de ríos y la inundación de varias áreas en varias regiones del país,
afectando a miles de personas y causando daños significativos en la infraestructura y cultivos que se tenía al momento. En 2014, el departamento de Beni también sufrió graves inundaciones que afectaron a miles de personas y causaron daños a la agricultura y la ganadería. Habrá que recordar que hace poco los bolivianos estábamos clamando por lluvias, por los efectos de la sequía en varias regiones del país, de un extremo a otro sin un punto medio. Evidentemente el clima, la naturaleza, puede resultar en muchas ocasiones impredecible. Pero ¿qué estamos haciendo en materia de forestación? ¿Qué estamos haciendo con la deforestación? Ese es el contexto que faltaba. Tenemos que iniciar hablando de las elecciones judiciales. Este martes, es decir, mañana, se va a iniciar una nueva sesión donde se va a tocar el tema de los créditos y la prórroga. Ojo que evistas y oposición insisten en modificar el orden del día. No es posible de que no se respeten los acuerdos, no es posible que no podamos hablar de que queremos préstamos cuando tenemos todavía un país que está sin justicia, un país donde los autoprorrogados prácticamente han violado la Constitución y las normativas. Entonces, a partir de ello es que como ciudadanos y como autoridad no vamos a permitir que se apruebe ninguna ley, ningún crédito, mientras que no tratemos y aprobemos esta ley que habla de los autoprorrogados. Bueno, el movimiento al socialismo ya nos tiene acostumbrado a este tipo de maniobras que empieza a jugar con el imaginario del ciudadano diciendo que es legal o es legítimo lo que es ilegal e ilegítimo. Entonces, pero ya el boliviano se dio cuenta a lo que juega este gobierno y por eso es que ellos están en caída, como tienen en caída nuestro país, pero lo vamos a levantar sin ellos. Lamentablemente quieren violar las normativas, quieren violar algo que es público porque ellos no tuvieron una mayoría, no tuvieron más que 51 de los 53 votos que tenían que tener y lógicamente esto queda sin efecto con una serie de denuncias como que la presidenta votó en 2 oportunidades. Retornan entonces los parlamentarios a sesionar luego de esa pausa que ha sido justificada por cansancio físico y moral y seguramente por algunos moretes de por medio. El asunto radica también en que los parlamentarios deberían haber agilizado este tratamiento. Los mismos de Comunidad Ciudadana, creemos, estaban apresurados, ¿no es cierto?, por estos tratamientos. Pero bueno, el tema está planteado de esta manera. El presidente del Estado, desde la ciudad del Alto, ha vuelto a, y lo pongo entre comillas, reflexionar a los parlamentarios para que puedan agilizar definitivamente el tratamiento de los créditos y, por qué no, debatir en algún momento el asunto de la prórroga de magistrados. Ese es el escenario que va a enmarcar básicamente, aunque hay algo más de por medio, el tratamiento de estas disposiciones. Tenemos que lamentar la conducta de esos malos asambleístas que han decidido y han tomado, pues, para sí el mandato popular del voto. Porque esos otros parlamentarios que son malos también han recibido el voto popular y hoy no quieren aprobar créditos que benefician al pueblo boliviano. Hoy esos asambleístas quieren que se apruebe primero sus leyes que les preocupa, leyes políticas que les preocupa a ellos. Miren ustedes la escala de valores de estos asambleístas nacionales. Primero lo que a ellos les conviene y luego después el pueblo. ¿Cómo debería ser el orden? ¿O no es primero el pueblo, hermanas, hermanos? Eso nosotros reclamamos, eso nosotros les encaramos siempre. Y dicen que no se cumple un acuerdo. Nosotros más bien estamos velando por ese acuerdo. El acuerdo dice claramente con la Asamblea Legislativa que primero tiene que aprobarse estos créditos, que es el interés del pueblo boliviano. Tenemos carreteras, tenemos puentes, tenemos electrificación rural. Tenemos, hermanas, hermanos, créditos para mejorar agua. Lo que deberíamos haber estado haciendo hasta más de 7 meses que está durmiendo esos créditos. ¿Acaso no necesitamos presas, represas, riego, hermanas, hermanos, en el área rural ahora que está lloviendo, ahora que tenemos gran cantidad de agua? ¿Por qué no estamos acopiando toda esa agua?
Y sobre este mismo tema, sectores campesinos de Tarija van a llegar hasta La Paz para realizar una vigilia en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se puedan aprobar los créditos. Amenazan con no dejar salir a los legisladores. Hacer sentir la preocupación que tenemos como Federación Departamental de Campesinos de Tarija, que lamentablemente nuestras autoridades políticas en la Asamblea Plurinacional no tienen la capacidad de responder el voto del pueblo que ha surgido hace 2 o 3 años atrás. Lamentablemente nosotros como federación y nuestro sector campesino estamos muy preocupados por no la aprobación de más de 600 millones de dólares que benefician más de 8 proyectos de ley. También que no aprueban estos asambleístas que responden a una cadena política que va en contra del desarrollo del pueblo boliviano, de las organizaciones sociales. Lamentablemente como federación nosotros queremos decirle desde Tarija que estamos preocupados y estamos en estado de emergencia. Esta ley tiene que ser aprobada de manera obligatoria, o si no, caso contrario, nosotros como Federación Departamental, en coordinación con nuestra Confederación Nacional, a la cabeza del compañero Lucio Quispe, vamos a tomar medidas de presión y de hecho, porque no pueden ir en contra del derecho de beneficio del sector campesino. No son proyectos que van a beneficiar en carreteras, en caminos y también en proyectos de riego, que es un proyecto tan importante para el sector productivo a nivel nacional. Entonces, la vieja práctica que el MAS estableció, ¿no es cierto?, en el periodo de Evo Morales, así se aprobaban algunas cosas, sobre todo al principio, con presión social en la puerta del Parlamento. Bueno, esta dosis se va a repetir años después porque hay una imposibilidad de que se pongan de acuerdo, entre comillas también, por las buenas. Con todo, no se ha cerrado la posibilidad de que se debata la prórroga de magistrados, aunque Guaitari, presidente de la Cámara de Diputados, ya ha señalado que habrían expirado, por lo menos en su conceptualización. Nosotros estamos al pie de la letra, hay que hacer números y la Constitución es bien claro, ¿no? Solamente la Cámara Revisora, en la Cámara Revisora reside cualquier proyecto es de 30 días, en este caso el 73-75 ha llegado el 19 de diciembre o el 18 de diciembre, se computariza del 19. Hasta esta fecha hay que ajustar los tiempos, seguramente con la parte técnica lo vamos a revisar y por intermedio también ustedes saben, ¿no?, que este tema, inclusive acabamos de escuchar días atrás del mismo presidente del Senado, donde que este tema ya se trataría en una instancia, no en diputados. Creo que así hay que consultar sobre este tema del 73-75 a la instancia que corresponde a los de origen, en este caso, a los proyectistas, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros vamos a instalar lo que corresponde con los proyectos que está en agenda y está en los puntos a tratar para el día de mañana. Escuchemos a continuación lo que decía el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, sobre estos proyectos de ley, la 073 y la 075. Bueno, nosotros tenemos conocimiento pues que la ley está por encima de todo eso y acá se puede observar que el ministro de Justicia es prácticamente el protector, el impulsador de estos autoprorrogados y por eso habla de esa forma. Entonces el ministro de Justicia, Iván Lima, pues está detrás de todo esto. Él quiere que no se trate esta ley correspondiente, la 075, 073, para tenerlos de manera indefinida a estos autoprorrogados. Entonces ya conocemos la realidad, conocemos que Iván Lima está detrás de todos ellos y prácticamente Iván Lima es el que está propiciando esta autoprórroga. Nosotros vamos a seguir insistiendo que la 075 y la 073 se pueda tratar, se pueda aprobar en la Asamblea Legislativa y de esa forma los autoprorrogados se puedan ir a sus casas. Bueno, nosotros creemos pues que es necesario, en la misma Constitución Política del Estado dice que en este caso los miembros de la Asamblea Legislativa tienen que tratar el tema de las elecciones judiciales. En la Constitución Política del Estado dice que los magistrados del Tribunal Constitucional, en este caso los operadores de justicia tienen que estar 6 años y después se tienen que ir a sus casas. Nosotros prácticamente con esta ley nos estamos amparando con la Constitución Política del Estado. Explicaciones van, explicaciones vienen, como siempre ya
a esto nos han acostumbrado en los últimos días en torno a si deben o no deben quedarse los magistrados que cumplieron funciones dentro del plazo legal cuando culminó la gestión 2023. Bueno, sobre esto está insistiendo el Procurador General del Estado, quien ha señalado ahora en el tono en que se ha venido debatiendo, que no puede haber un vacío de autoridades dentro de este poder del Estado. Claro, si usted le pregunta al opositor, no es cierto, en este caso va a decir que tienen que irse a sus casas. Pero bueno, aquí está otra vez el procurador con este discurso. El Procurador General del Estado, César Siles, señala que existe una sentencia constitucional que está vigente sobre la prórroga de magistrados y se la debe cumplir. Por tanto, asegura que los magistrados deben continuar en sus cargos hasta que se elijan nuevas autoridades, ya que nuestro país está conformado por los 4 órganos judiciales y no podrá funcionar si se deja un vacío de poder. La declaración constitucional que ha emitido el Tribunal Constitucional está plenamente vigente hasta que sea el propio Tribunal Constitucional el que la deje sin efecto, como pasó con la sentencia constitucional 084-2017 relativa a la reelección en Bolivia. En ese marco, creemos que debe cumplirse primero, ya respondiendo puntualmente a la pregunta, debe cumplirse primero el acuerdo que se ha llegado a suscribir entre las diferentes fuerzas políticas. Tenían que tratarse primero 4 créditos, posteriormente los proyectos de ley 070 y 075, y creo que en ese cumplimiento del acuerdo van a poder avanzar tanto las elecciones, que en realidad están avanzando, ya se ha allanado el camino. Ya consideramos como Procurador General del Estado y como Procuraduría que Bolivia tiene un sistema de gobierno conformado por 4 órganos del Estado y no puede funcionar si uno de ellos no está habilitado o no está funcionando, por lo que deberían de seguir en el cargo los actuales magistrados hasta las elecciones judiciales o hasta que una nueva sentencia constitucional, una nueva situación jurídica cambie esa verdad que ha dicho la Declaración Constitucional 49. Hablemos ahora sobre las postulaciones rumbo a las elecciones judiciales. Recordemos, Jaime, que la semana pasada no habían postulantes, sobre todo en los primeros días. Pues bien, ese panorama ha cambiado. Vamos a conocer a los primeros inscritos. A 7 días que se ha dado la apertura de los libros notariales para la inscripción de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia, a la fecha tenemos uno que es al Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el abogado Seibor Kanashiro Bronk, que por eso es el Departamento de La Paz. Y en el caso al Tribunal Supremo de Justicia tenemos 3 que se han presentado. El día de ayer se presentó Iván Fernando Vidal Aparicio, que es del departamento de Chuquisaca. Después tenemos a Roberto Parada Molo, que es por el departamento de Santa Cruz, y a Johnny Farel Mérida, también por el departamento de Santa Cruz. En esto, dentro de lo que es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, como les dije, a la fecha ya tenemos 4 personas que se han inscrito para poder ser, en este caso, entrar a un proceso de preselección. Bueno, el Tribunal Agroambiental, que está a cargo de la Comisión Mixta, tengo entendido que sí se ha presentado ya una persona, un abogado para esto. Sí, a la fecha serían 5 postulantes, que de acuerdo a la convocatoria y a la ley 1549, tenemos que darle el concepto de transparencia a esto. Entonces ya se ha cursado las notas correspondientes en el caso de los veedores nacionales, a lo que es las organizaciones de Naciones Unidas y a la OEA y otras instancias, para que puedan ser parte de todo este proceso. Y en caso de los veedores nacionales, a través de las páginas web de la Vicepresidencia. Vamos a una pausa. Cuando retornemos hablaremos del dólar. Así es, este y otros temas cuando retornemos.